Guácala, apesta a vieja. Es el olor de la muerte mezclado con naftalina. Eso fue lo que mi única hija susurró en el velorio de su padre, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. El aroma a incienso y flores se detuvo en el aire, el silencio de la capilla se volvió pesado como el plomo y sentí que el suelo desaparecía. Pero lo que el padre hizo a continuación, frente a toda la ciudad, nadie, ni siquiera yo, podría haberlo esperado. Aquella expulsión fue solo el comienzo de una verdad, que mi esposo me pidió proteger en su lecho de muerte. Quédense conmigo hasta el final para entenderlo todo, suscríbanse, dejen su like y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando, si es desde su trabajo o desde el sofá de su casa. Es bueno saber que no estoy sola. Mi nombre es Elena Vargas de Montoya, y hoy tengo 78 años. La mañana en que enterré a mi esposo, Arturo, comenzó con un silencio que dolía en los huesos. La luz del sol entraba débil por las rendijas de la ventana de nuestra casa aquí en Guanajuato, y por primera vez en 52 años, el aroma a café de olla era solo para una persona. El vapor subía de la taza y se mezclaba con el polvo que danzaba en el aire, y cada partícula parecía cargar el peso de su ausencia. Era un silencio que gritaba, que resonaba en cada rincón de la casona colonial donde nací y viví toda mi vida. Mis manos, las miraba mientras sostenía la taza caliente. Están llenas de arrugas y manchas, los dedos. Un poco torcidos por la artritis, pero todavía son las manos de la bordadora que un día fui. Manos que contaron historias en hilos de seda, que hicieron ajuares para casi todas las muchachas de la ciudad. Aquella mañana, temblaban. Miré las violetas en el patio, las flores preferidas de Arturo, y la brisa fría de la sierra me erizó la piel. El aire de Guanajuato tiene eso, te corta la piel y parece meterse en el alma, y aquel día, estaba más helado que nunca, cargado de un presagio al que no sabía ponerle nombre. Me puse el único vestido negro que tenía, una tela sencilla que guardaba el olor a naftalina del fondo del ropero. El olor me sofocó un poco, era el olor de la espera, de la formalidad de la muerte. Me sentía hueca por dentro, como si el luto me hubiera excavado, sacado todo lo de valor y dejado solo el cascarón. El peso de aquel día era algo físico, un yunque invisible sobre mis hombros. Tendría que caminar, hablar, recibir el pésame, y todo lo que yo quería era acostarme en mi cama y abrazar la almohada que todavía guardaba su olor. Y luego, estaba el pensamiento de Valeria, mi única hija, que venía de la Ciudad de México. Se me formó un nudo en el estómago, apretado y frío. Su última llamada había sido rápida, la voz impaciente del otro lado de la línea, llena de instrucciones sobre la logística del entierro. No hubo una sola palabra de consuelo. Ya sentía el peso de su juicio incluso antes de que llegara, pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que la humillación vendría con el olor de la muerte, en el lugar más sagrado de todos, y de su boca. Un recuerdo de Arturo me invadió sin pedir permiso. Su risa, ronca y fuerte, resonando en esta misma cocina mientras intentaba, torpemente, ayudarme a hacer pan dulce. El dolor de la añoranza era tan real que tuve que apoyarme en la mesa. Era una presión en el pecho, una falta de aire. El piso de madera rechinó bajo mis pies, un sonido familiar que, sin él, se había convertido en un lamento, la queja de una casa que también se sentía vacía y abandonada. La soledad era una presencia física a mi lado. Aunque no tenía hambre, tomé la masa del pan dulce y horneé algunos, por pura costumbre. El olor a canela y piloncillo llenó la cocina, un fantasma de nuestras mañanas felices. Era una tortura. Dejé que se enfriaran en el plato, intactos, mientras yo solo miraba el vapor que subía de mi taza de café. Comer parecía una traición, un acto de seguir adelante cuando mi mundo entero se había detenido. Cada detalle de nuestra rutina ahora era un cuchillo que hurgaba en la herida abierta. El teléfono antiguo en la pared sonó, el sonido estridente rompiendo el pesado silencio. Era doña Elvira, mi vecina de toda la vida, con su voz suave y llena de una compasión que me irritaba. Se ofreció a llevarme en su coche a la capilla. No te preocupes por nada, Elena, estoy aquí para ayudarte. Odiaba esa piedad en la mirada de la gente. Le di las gracias y le dije que iría caminando. Necesitaba sentir el frío de las piedras de la calle bajo mis zapatos, necesitaba el aire helado para recordarme que todavía estaba viva, respirando. Antes de salir, abrí el cajón de la cómoda y tomé el reloj de pulso de Arturo. La correa de cuero estaba gastada, suave por el uso, y se sentía fría contra mi piel. Ponérmelo en el brazo fue como tomar prestado un pedazo de su fuerza, de su calma, de su manera de enfrentar el mundo. Era un amuleto, una protección. Todavía no sabía que, en pocas horas, necesitaría mucho más que su fuerza. Necesitaría un milagro para sobrevivir a lo que estaba por venir. El camino hasta la capilla del templo de San Francisco fue una procesión solitaria. Las calles de Guanajuato,
con sus casonas coloniales y ventanas coloridas, parecían observarme. Cada esquina, cada callejón, guardaba un recuerdo nuestro, la vez que me compró una cajeta en la tiendita de don José, el día que nos refugiamos de la lluvia bajo el balcón de la casa amarilla. El aire frío de la mañana olía a tierra húmeda y a humo de fogón de leña, olores que siempre me habían traído consuelo, pero que aquel día solo acentuaban mi soledad. Las personas que pasaban a mi lado en la calle desviaban la mirada, respetuosas, pero no sin que antes pudiera ver la lástima en sus rostros. Pobrecita doña Elena, oí un susurro. Mantuve la cabeza en alto, los ojos fijos en las piedras irregulares del empedrado. Mi orgullo era la única armadura que tenía contra la compasión ajena. La dignidad, siempre decía Arturo, era nuestro bien más preciado. Y yo me aferraba a ella con la fuerza de quien se agarra a un salvavidas en medio de un naufragio. A lo lejos, divisé la capilla. Pequeña, antigua, con sus muros de piedra que parecían guardar las plegarias de siglos. El olor a lirios y velas quemándose ya flotaba en el aire, llegando hasta mí incluso antes de que subiera los escalones de la entrada. Mis piernas flaquearon. Allí dentro estaba la prueba final, la confirmación de que él no volvería. Era el último adiós. Y una parte de mí quería correr en dirección opuesta, huir de aquel dolor ineludible. Allí dentro, el aire era denso, casi imposible de respirar. Una mezcla de incienso, del perfume de las flores y de la tristeza silenciosa de las personas que ya ocupaban las bancas de madera oscura. El sonido era un murmullo bajo, un zumbido de conversaciones respetuosas y sollozos contenidos. Pero el silencio entre los susurros era la peor parte. Era un silencio pesado, un sudario sonoro que lo cubría todo y a todos, y me sentí sofocar bajo su peso. Me senté en la primera banca, el lugar reservado para mí. El ataúd estaba allí, a pocos pasos. Cerrado, como él quería. Arturo siempre detestó ser el centro de atención. Con la punta de los dedos, toqué la madera fría y pulida. No parecía real. Era un objeto extraño, un error en el guión de mi vida. Sentí las miradas de toda la ciudad en mi espalda, observando mi dolor, midiendo mi luto. Yo era la viuda, un papel que nunca quise desempeñar. Mi hija, Valeria, aún no había llegado. Una parte de mí se sintió aliviada, la otra, aún más ansiosa. No quería que estuviera allí, con su ropa de marca y sus ojos afilados que siempre encontraban un defecto, una mota de polvo, una grieta en mi vida sencilla. El olor de su perfume caro siempre me pareció una afrenta al olor a café y violetas de mi casa. Era el olor de un mundo al que yo no pertenecía, y que me despreciaba. El padre Damián, el párroco que me bautizó y me casó, se acercó. Su mano en mi hombro era pesada, pero firme. Él está en paz ahora, Elena. Recuérdalo, dijo, su voz un trueno bajo que traía una gota de consuelo en aquel mar de desesperación. Pero cuando lo miré a los ojos, vi algo más que compasión. Vi una preocupación, una sombra que me dejó inquieta. Parecía saber algo que yo no sabía, y eso me asustó. Fue en ese preciso momento que las pesadas puertas de madera de la capilla rechinaron, abriéndose para dejar entrar una franja de luz cegadora del sol de la mañana. Y con la luz, entró mi hija, Valeria, y su esposo, Ricardo. Se detuvo un segundo, sus ojos ajustándose a la penumbra. La mirada que me dirigió, antes incluso de decir una sola palabra, no era la de una hija a una madre enlutada. Ya era el principio del fin. Valeria caminó por el pasillo de piedra de la capilla como si estuviera desfilando en una pasarela de negocios en la Ciudad de México. El ruido de sus zapatos de tacón era agudo, casi una profanación, quebrando la reverencia del ambiente. Ricardo, su esposo, la seguía como una sombra bien vestida, el rostro impasible, casi aburrido. No le dedicó una sola mirada al ataúd de su propio padre. Sus ojos vinieron directamente hacia mí, y en ellos no había luto, solo una evaluación fría y distante. Se sentó a mi lado, pero mantuvo una distancia calculada, como si tuviera miedo de contagiarse de mi vejez o de mi dolor. Su perfume, una fragancia cítrica y agresiva, invadió mi espacio, librando una batalla silenciosa con el sagrado aroma a incienso. Y flores. Mamá, dijo. La palabra salió de su boca sin ninguna emoción, una formalidad hueca, como quien cumple con una obligación social desagradable. No había calidez, no había una hija allí. Solo una extraña. La gente continuaba acercándose para darme el pésame. Un abrazo apretado de doña Elvira, un apretón de mano calloso de don Manuel, el de la panadería, un beso en la mejilla de la maestra jubilada. Y con cada gesto simple y sincero de cariño de aquella gente, de nuestra gente, yo sentía el cuerpo de Valeria a mi lado endurecerse en desaprobación. Era como si la sencillez de nuestra comunidad, nuestra forma de expresar el luto, la ofendiera a un nivel profundo. El murmullo en la capilla era la banda sonora de nuestro dolor colectivo, un zumbido constante de recuerdos y añoranzas. Y fue en medio de ese sonido,
que debía ser sagrado, que ella se inclinó en dirección a su esposo. Vi el movimiento, el cabello perfectamente liso y rubio rozando el hombro del traje caro de él. Por una fracción de segundo, una tonta esperanza brotó en mí. Pensé que finalmente diría algo sobre Arturo, un recuerdo, una palabra de afecto. Pero su voz, aunque un susurro, fue cortante como un cristal roto y lo suficientemente alta para que yo y las personas en las bancas cercanas la escucháramos con una claridad terrible. «Guácala, apesta a vieja. Es el olor de la muerte mezclado con naftalina». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. El aire se escapó de mis pulmones. El calor de la vergüenza me subió por el cuello e incendió mi rostro. El mundo entero pareció congelarse, y lo único que se movía era esa frase, resonando dentro de mi cabeza. Lo que vino después fue aún peor que el insulto, la risa baja y burlona de Ricardo. Un sonido cómplice, de quien está de acuerdo y se divierte con la crueldad. En ese instante, el dolor del luto fue engullido por una humillación tan abrumadora que me dejó ciega y sorda para todo lo demás. Ya no era Elena, la viuda de Arturo, la madre de Valeria. Era una cosa vieja y apestosa. Y la capilla, antes un refugio, se transformó en un tribunal donde acababa de ser sentenciada por mi propia hija. Mi primer instinto fue mirar el ataúd de Arturo. En silencio, le supliqué a él, a Dios, a cualquier fuerza que estuviera escuchando, que me llevara con él. El sabor de la humillación era amargo en mi boca, mezclado con la sequedad del pánico. Me sentí completamente expuesta frente a toda la ciudad, despojada de mi dignidad en el momento más vulnerable de mi existencia. El dolor de la pérdida era mío, la vergüenza, ahora, era pública. Mis hombros, que intentaba mantener erguidos, cayeron. Mi cabeza se agachó, y mis ojos se fijaron en el suelo de piedra fría. Quería encogerme hasta desaparecer, convertirme en polvo, fundirme con el polvo de aquella iglesia centenaria. La lucha silenciosa que libraba dentro de mí contra la tristeza se había transformado, en un segundo, en una guerra abierta y brutal. Y yo estaba desarmada, sangrando, completamente derrotada en el campo de batalla. Me sentía acorralada, sin tener a dónde correr, ahogándome en la vergüenza y en el silencio ensordecedor que se apoderó del lugar. Todos los ojos estaban sobre mí, sobre Valeria. Podía sentirlos quemando mi piel. Pero entonces, una voz cortó el aire pesado de la capilla. No fue la mía, que estaba atrapada en la garganta. Fue la voz firme y resonante del padre Damián. Y lo que dijo a continuación no fue una palabra de consuelo. Fue una sentencia. Y no era para mí. La voz del padre Damián no fue un susurro, ni una petición. Fue un trueno que partió el pesado silencio de la capilla. «Retírese». La palabra resonó en los muros de piedra, rebotó en los vitrales de colores y pareció hacer vibrar el propio suelo bajo mis pies. Todos los murmullos cesaron. Todas las cabezas se giraron, ya no hacia mí con lástima, sino hacia Valeria con un asombro colectivo. El tiempo se detuvo. Podía sentir el aire solidificándose, el polvo suspendido. En la luz que entraba por la ventana, todo congelado por aquella orden inesperada. Él se levantó de su silla junto al altar, la sotana negra dándole una autoridad que iba más allá de la religión. Era la autoridad de un guardián. «Usted no es bienvenida en la casa de Dios para deshonrar a su madre y la memoria de un hombre bueno». Cada sílaba era pesada, cargada con el peso de una convicción inquebrantable. No miraba a la congregación, sus ojos estaban fijos en mi hija, y en ellos había una decepción antigua, una tristeza severa que parecía venir de mucho antes de aquel momento. El rostro de Valeria, antes una máscara de tedio y desdén, se deshizo en incredulidad. Vi la sangre subir a sus mejillas, manchando la piel pálida y bien cuidada. Sus labios se abrieron y cerraron, pero ningún sonido salió. Ella, que siempre tenía una respuesta afilada para todo, que usaba las palabras como armas para menospreciar a los demás, estaba completamente muda. La humillación que me había servido segundos antes ahora le era devuelta, multiplicada por el testimonio de toda la ciudad. La sentencia final del padre fue el tiro de gracia. «Salga ahora». No había lugar para la negociación. Ricardo, su esposo, que antes reía con escarnio, ahora estaba pálido, los ojos desorbitados de pánico social. La codeó ligeramente en el brazo, un gesto urgente, implorándole que obedecieran antes de que el escándalo se hiciera aún mayor. El silencio en la capilla era tan profundo que podía oír mi propia respiración, corta y temblorosa, y el susurro del vestido de Valeria cuando finalmente se levantó. Su caminata de regreso por el pasillo fue la antítesis de su entrada. Los tacones altos, que antes sonaban arrogantes y desafiantes, ahora martillaban en el suelo de piedra con la cadencia de una huida humillante. Nadie se atrevió a mirarla a los ojos, pero todas las miradas la seguían, juzgando, condenando. Vi a doña Elvira negar con la cabeza. Vi a don Manuel, el de la panadería,
fruncir el ceño. Con una severidad que nunca le había visto. No estaba siendo expulsada solo de la iglesia, estaba siendo expulsada de nuestra comunidad. Yo, sentada en la banca de adelante, me sentí dividida en dos. Una parte de mí, la madre, sintió una punzada de vergüenza por ella, un dolor reflejo por su humillación pública. Pero la otra parte, la mujer que acababa de aplastar, sintió una extraña y terrible ola de alivio. Era como si la voz del padre me hubiera dado permiso para dejar de sentirme pequeña, para dejar de aceptar sus pullas en silencio. Por primera vez en años, alguien me había defendido de ella. Cuando la pesada puerta de madera se cerró detrás de Valeria y su esposo, el sonido fue definitivo, como la tapa de un ataúd al cerrarse. Un suspiro colectivo recorrió la capilla, y el aire, antes tenso y venenoso, pareció purificarse. El padre Damián volvió a su lugar, se acomodó la estola y, con una calma impresionante, reanudó la ceremonia como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. La misa de cuerpo presente de mi Arturo se había convertido en algo más. No pude prestar atención a ninguna otra palabra de la liturgia. Mi mente era un torbellino. La frase de Valeria todavía ardía en mis oídos, pero ahora competía con la voz del padre. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo tan drástico? Un sacerdote no expulsa a la hija del difunto de un velorio sin un motivo muy fuerte. Aquello no fue solo un acto de compasión por una vieja feligresa. Había algo más allí, una capa de significado que no lograba alcanzar. La ceremonia terminó, y el cortejo siguió a pie hacia el panteón, que estaba justo detrás de la iglesia. El sol del mediodía ya estaba alto, calentando las piedras y haciendo brillar el aire de Guanajuato. La gente caminaba en silencio, pero era un silencio diferente ahora. No era solo de luto. Era un silencio de reflexión, de chisme contenido. Sentía las miradas curiosas, las preguntas no dichas. La viuda de Arturo ahora era también la madre de la mujer que fue expulsada de la iglesia. Mi dolor privado se había convertido en un evento público. Mientras la tierra era arrojada sobre el ataúd de mi esposo, miré al padre Damián. Nuestros ojos se encontraron por encima de las coronas de flores. Su mirada no era de lástima. Era un código. Una confirmación silenciosa de que su acto no había sido un impulso, sino una decisión calculada. En esa mirada, entendí que él sabía algo. Arturo, en sus últimos días, cuando la fiebre y la debilidad lo hacían decir cosas inconexas, debió de haberle contado más que solo sus miedos sobre la muerte. La gente vino a abrazarme una última vez. Los abrazos ahora eran más apretados, más firmes. No era solo consuelo, era solidaridad. Era como si, al presenciar mi humillación y la defensa del padre, hubieran elegido un bando. Ya no era solo la pobrecita doña Elena. Era una de ellos, y Valeria era la forastera que vino a perturbar nuestra paz y a faltarle el respeto a nuestras costumbres, a nuestra gente. Regresé a casa sola. Rechacé la compañía de doña Elvira, necesitaba el silencio para intentar organizar el caos dentro de mí. La casa, que por la mañana parecía solo vacía, ahora parecía un santuario de secretos. El olor a café frío y a pan dulce intacto en el plato me recibió con una profunda melancolía. Me senté en la mecedora de Arturo, el lugar donde leía el periódico todas las tardes. La tela gastada aún guardaba la forma de su cuerpo. La frase de Valeria regresó, con toda su fuerza. Apesta, vieja. Levanté la manga de mi vestido y olí mi propio brazo. Olí mi piel, un olor a jabón de romero y a la tela guardada con naftalina. Era el olor de mi vida, de mi historia. Y por primera vez, en lugar de vergüenza, sentí una punzada de rabia. Una rabia fría y lenta, que comenzó a subir por mi columna vertebral, despertando algo que creía que ya estaba muerto y enterrado, mi dignidad. Aquella rabia fue un destello de conciencia. Durante años, me tragué las críticas de Valeria. El desprecio. Por mi casa, por mi ropa, por mi forma de hablar. Siempre lo justificaba, me decía a mí misma que era su manera de ser, que la vida en la gran ciudad la había endurecido. Me encogía para caber en su mundo, para no ofenderla con mi sencillez. Pero ahora, lo veía todo con una claridad dolorosa. No era dureza. Era crueldad. Un recuerdo, borroso por el dolor de los últimos días, comenzó a formarse en mi mente. Arturo, ya en la cama, con la respiración débil, sosteniendo mi mano. Su voz era un hilo, casi un susurro. Elena, la caja, no dejes que la verdad muera conmigo. En ese momento, pensé que era un delirio de la fiebre. Decía cosas sin sentido, sobre hilos, agujas y el reverso de la historia. Ahora, sus palabras parecían una llave, una instrucción. Pero qué caja. Y qué verdad. Una punzada de culpa, fina como una aguja, me atravesó. Era mi hija, después de todo. Quizás debería llamar, intentar arreglar las cosas.
La idea de vivir el resto de mis días en guerra con mi única hija era un peso insoportable. Por un instante, la vieja Elena, la que siempre buscaba la paz a cualquier costo, casi tomó el teléfono. Pero el recuerdo de aquellas palabras, de la risa de Ricardo y de la mirada vacía de Valeria, borró cualquier misericordia. No iba a llamar. Me levanté de la mecedora con una determinación que no sentía desde hacía años. Mis rodillas tronaron, pero mis pasos eran firmes mientras caminaba hacia nuestra habitación. La habitación que ahora era solo mía. El olor de Arturo todavía estaba allí, en la almohada, en la ropa colgada. Pero no estaba buscando consuelo. Estaba buscando una respuesta. Mi búsqueda me llevó hasta el fondo del ropero de cedro, pesado y oscuro, que guardaba los recuerdos de toda una vida. Detrás de las sábanas de lino que yo misma bordé para mi ajuar, había una pila de cajas de cartón. Cajas con fotografías antiguas, con cartas de parientes lejanos, con la ropita de bebé de Valeria. Pero la caja que Arturo mencionó no era una de esas. Yo sabía cuál era. Era una caja de madera oscura, de jacaranda, con una rosa de los vientos tallada en la tapa. Mi antigua caja de bordado, que no abría desde hacía casi 50 años. Mis manos temblaron al tocarla. La madera estaba fría y cubierta por una fina capa de polvo. El polvo del tiempo, el polvo del olvido. La saqué del ropero, su peso me sorprendió. Era más pesada de lo que recordaba. La llevé a la cama y me senté, el corazón latiendo desbocado en el pecho. ¿Qué quería Arturo que encontrara allí? ¿Qué verdad terrible podría estar escondida entre hilos de seda y agujas de coser? Tuve miedo. Un miedo profundo de abrir esa caja y descubrir algo que pudiera destruir la poca paz que me quedaba. Tal vez era mejor dejar el pasado quieto, enterrado junto con mi esposo. Intentar perdonar a Valeria, aunque fuera de lejos, y seguir con mi viudez en silencio. La resistencia era fuerte, era el instinto de autopreservación diciéndome que no removiera heridas antiguas, pues podrían sangrar de nuevo y, esta vez, podría no sobrevivir. Pero la imagen del padre Damián, de pie, defendiéndome con la fuerza de un león, no se me iba de la cabeza. No lo habría hecho por un capricho. Lo hizo porque Arturo se lo pidió. Y mi esposo, el hombre más honesto y bueno que conocí, no me pediría que enfrentara una verdad si no fuera absolutamente necesario. Me estaba dando una última tarea, un último acto de amor, ayudarme a entender para que pudiera liberarme. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones con un valor prestado. El valor de Arturo, la firmeza del padre. Puse mis dedos temblorosos en el broche de metal oxidado de la caja. La duda se fue, reemplazada por una necesidad visceral de saber. Necesitaba entender por qué mi hija me odiaba tanto. Necesitaba entender lo que mi esposo intentó decirme en su lecho de muerte. Aquel era el llamado al cambio, y yo, finalmente, estaba lista para responderlo. Con un chasquido seco, el broche cedió. El olor a madera antigua, a tela guardada y a un pasado dormido subió hasta mí, un perfume agridulce de recuerdos y secretos. Levanté la tapa lentamente, y lo primero que vi no fueron los carretes de hilo de colores ni los bastidores de bordado. Fue un trozo de tela amarillenta por el tiempo, un trabajo inacabado. Y debajo de él, la esquina de un sobre azul pálido. Aquel sobre. Mi corazón se detuvo. Recordaba ese papel, ese color. Era el tipo de sobre que mi hermana, Lidia, usaba para escribir sus cartas. Lidia, que murió cuando Valeria era apenas una bebé. ¿Qué estaría haciendo una carta suya allí, escondida durante todos estos años? La verdad no estaba solo en la caja. Estaba en ese sobre. Y supe, con una certeza que me heló el alma, que al leerlo, mi vida, la imagen de mi hija y el recuerdo de mi matrimonio nunca volverían a ser los mismos. Mis manos, las mismas que temblaron de dolor y vergüenza en la capilla, ahora flotaban sobre el sobre azul pálido con un tipo diferente de miedo. Era el miedo a lo desconocido, el pavor de que la verdad contenida en aquel papel frágil y amarillento pudiera ser más devastadora que la mentira que había vivido durante 50 años. Por un instante, pensé en cerrar la caja, guardarla de nuevo en el fondo oscuro del ropero y fingir que nunca la había encontrado. Sería más fácil vivir con el odio inexplicable de Valeria que descubrir un motivo que pudiera romper lo que quedaba de mi corazón. Era un tropiezo antes incluso del primer paso, el deseo de retroceder a la seguridad de la ignorancia. Pero el rostro de Arturo en sus últimos días, suplicando con los ojos, y la voz firme del padre Damián resonando en mi cabeza, me dieron un empujón. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de la promesa que le hice a mi esposo, incluso sin entenderla. Con los dedos rígidos por la artritis, deslicé la uña por debajo de la solapa pegada del sobre. El papel se rasgó un poco, un sonido pequeño y violento que pareció cortar el silencio de la habitación. Desdoblé la hoja con un cuidado casi quirúrgico. La caligrafía era inconfundible,
elegante y ligeramente inclinada hacia la derecha. Era la letra de mi hermana Lidia. Las primeras palabras eran una petición de perdón. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de contártelo en vida, y Arturo, mi fiel amigo, cumplió su dolorosa promesa. La confusión me invadió como una niebla fría. ¿Fiel amigo? Su promesa era para mí, no para ella. Continué leyendo, y con cada línea, el suelo bajo. Mis pies se deshacían un poco más. Lidia hablaba de un amor prohibido, de un error cometido en la juventud, de un embarazo que debía ocultarse a toda costa para evitar la ruina y la deshonra de nuestra familia en un Guanajuato que no perdonaba. Entonces, la bomba. La frase que redefinió toda mi existencia estaba allí, escrita con la tinta azul descolorida de medio siglo atrás. La niña que llamas Valeria, a la que amamantaste y criaste con todo el amor de tu corazón, no nació de ti, hermana mía. Nació de mí. Me faltó el aire. La carta se deslizó de mis dedos y aterrizó en mi regazo. La miré fijamente, pero las palabras danzaban, negándose a tener sentido. Valeria. Mi Valeria. Hija de mi hermana. ¿Y Arturo? Arturo lo sabía. Lo supo todo el tiempo. Una oleada de náuseas me subió por la garganta. Me levanté y fui hacia la ventana, buscando el aire frío de la sierra para estabilizarme. Miré las calles de piedra, los tejados antiguos de la ciudad, y todo parecía extraño, como un escenario de teatro. Yo no era Elena, madre de Valeria. Era la tía que la crió. Y mi matrimonio de 52 años se construyó sobre un secreto monumental. Una mentira piadosa, tal vez, pero una mentira que ahora me asfixiaba. El dolor era tan físico que tuve que encorvarme, apoyando las manos en el alféizar de la ventana. Regresé a la cama y tomé la carta de nuevo, forzándome a leer hasta el final. Era un nuevo hábito que nacía en medio del caos, la disciplina de enfrentarla. Verdad, por mucho que doliera. Lidia explicaba que el padre de Valeria era un hombre casado e influyente de la región que la abandonó en cuanto supo del embarazo. Desesperada, se lo confió todo a Arturo, su amigo de la infancia, que para entonces ya era mi prometido. Fue de la idea, el plan para protegernos, él se casaría conmigo, y nosotros criaríamos al bebé como nuestro, mientras Lidia, con la excusa de una enfermedad pulmonar, se mudaría a un sanatorio lejano, donde dio a luz y murió poco después. De repente, las piezas del rompecabezas de mi vida comenzaron a encajar con una precisión aterradora. La profunda tristeza en los ojos de Lidia en nuestra última despedida. La forma casi sobreprotectora con la que Arturo siempre trató a Valeria, defendiéndola de todo y de todos. La sutil sensación, que siempre enterré en lo más profundo de mi alma, de que había una distancia entre mi hija y yo, un pequeño abismo que mi amor nunca logró transponer por completo. No era mi imaginación. Era el instinto de la sangre, el de ella y el mío, que sabían a un nivel primitivo que algo estaba fuera de lugar. Dentro de la caja, debajo de una madeja de hilo de seda color vino, encontré más. Una diminuta pulsera de plata con una L grabada y un pequeño mechón de cabello castaño claro, atado con una cinta. El cabello de Lidia. Eran las reliquias del secreto, la prueba material de la historia que Arturo guardó durante toda su vida para protegerme. La rabia inicial que sentí hacia él comenzó a transformarse en una dolorosa comprensión. No me traicionó. Me amó tanto que cargó con el peso de la verdad él solo para ahorrarme el dolor y la vergüenza. El teléfono sonó, el sonido estridente arrancándome de aquel trance de revelaciones. Mi corazón se disparó. Sabía quién era. Contesté, y la voz de Valeria, llena de veneno y furia, explotó en mi oído. Conseguiste lo que querías, ¿verdad? Humillarme frente a toda la ciudad. Tú y ese curita de pueblo. Debes sentirte la gran mártir ahora, la pobrecita viuda. No me dio tiempo a responder, lanzando acusaciones, una tras otra, sobre cómo siempre la avergoncé con mi sencillez, con mi casa, que se cae a pedazos. Un conflicto interno me partió en dos. La vieja Elena, la que siempre se encogía, quería llorar, pedir disculpas, intentar apaciguar su furia. Pero la mujer que sostenía la carta de su hermana muerta en la otra mano no podía. Por primera vez en la vida, no sentí culpa. Sentí una claridad helada. Sus palabras ya no eran sobre mí, sobre el olor a naftalina o la casa vieja. Eran sobre ella. Sobre un vacío, una rabia que cargaba y que no tenía nombre, pero que ahora, para mí, tenía un origen claro. Mi respuesta fue el silencio. Un silencio que no era de sumisión, sino de poder. Un silencio que la desarmó. «¿No vas a decir nada?», gritó, la voz quebrándosele. «Siempre con ese silencio tuyo que juzga. Te odio. ¿Me oíste? Te odio». Y colgó. El «te odio» no me hirió como antes. Sonó como el grito de una niña perdida en la oscuridad,
no como la sentencia de una hija a una madre. Yo no era su madre. Y, de repente, su odio tenía un sentido trágico. Poco después, oí golpes en la puerta. Era doña Elvira, con un plato de arroz con leche cubierto por un trapo de cocina. Sus ojos estaban llenos de una curiosidad mal disimulada de preocupación. Elena, hija mía, vine a ver cómo estás. Lo que pasó en la iglesia, qué cosa tan horrible. Esa hija tuya no tiene corazón. Esperaba que le abriera la puerta al chisme, que le contara los detalles, que llorara en su hombro. Era un conflicto externo, la presión de la comunidad por entender el drama que se había desarrollado ante ellos. Pero la nueva mentalidad que se estaba formando en mí me dio una fuerza que no sabía que poseía. Le agradecí por el arroz con leche con una sonrisa serena, pero no la invité a pasar. Estoy bien, Elvira, de verdad. Solo necesito un poco de silencio para poner mis pensamientos en orden. Se sorprendió de mi firmeza, de mi falta de drama. Estaba, por primera vez, levantando una frontera alrededor de mi dolor y de mi verdad. Ya no eran un espectáculo para la ciudad. Eran míos. El resto de la tarde lo pasé en un estado de extraña calma. Limpié la cocina, lavé los platos y guardé el arroz con leche en el refrigerador. Eran actos mundanos, pero que me anclaban a la realidad. Con cada plato que secaba, sentía que una capa de confusión se disolvía. No era una víctima. Era una superviviente de una historia de amor, sacrificio y dolor. Mucho más grande de lo que imaginaba. Mi luto por Arturo se profundizó, pero ahora estaba mezclado con una inmensa gratitud por la carga que él llevó por mí. Necesitaba una última pieza para completar el rompecabezas. Necesitaba entender el papel del padre Damián. El sol ya comenzaba a teñir el cielo de naranja cuando salí de casa y caminé de regreso a la iglesia. El aire era más templado, y las sombras de las casonas se alargaban por las calles. La caminata ya no era la de una viuda, tambaleante. Mis pasos eran firmes, decididos. No iba a buscar consuelo. Iba a buscar confirmación. Encontré al padre en la sacristía, organizando unos libros antiguos. El olor a cera de vela y papel viejo flotaba en el aire. Me vio y no pareció sorprendido. Sus ojos amables me dijeron que me estaba esperando. Sin que yo necesitara decir una palabra, me invitó a sentarme. Arturo me lo contó todo, Elena. En confesión, días antes de partir. Tenía miedo de morir y dejarte sola con ese secreto y con la rabia de Valeria. Su voz era suave, pero cada palabra solidificaba mi nueva realidad. Me hizo prometer que, si su hija te faltaba al respeto en tu momento de mayor dolor, yo te protegería. Dijo que merecías saber la verdad, pero que necesitarías una señal de que era el momento adecuado. La crueldad de Valeria en la capilla fue la señal. La expulsión no fue un acto de rabia, fue el cumplimiento de una promesa. Fue la forma que Arturo encontró, incluso después de la muerte, de guiarme. Hasta la caja de bordado. Sentí una ola de paz invadirme. No era felicidad, ni alegría. Era aceptación. La comprensión de que las acciones de todos, de Lidia, de Arturo, del padre e incluso de Valeria estaban guiadas por una compleja mezcla de amor, miedo y secretos. Nadie era puramente un villano o un santo. Eran solo personas, tratando de sobrevivir a sus propias verdades de la mejor manera que podían. Y yo era una de ellas. Al salir de la iglesia, la noche ya caía sobre Guanajuato. Las luces amarillas de los faroles se encendían, arrojando un brillo cálido sobre las piedras centenarias. Me detuve un momento en la plaza del mercado y miré mi reflejo en el escaparate oscuro de una tienda cerrada. Vi a una señora de 78 años, con el rostro marcado por el luto y por una vida de trabajo. Pero no vi a la mujer frágil que se despertó esa mañana. El olor a naftalina que Valeria usó para humillarme ya no me molestaba. No era el olor de la muerte. Era el olor de un secreto bien guardado, de la protección de un amor silencioso. La mujer en el reflejo no era una víctima. Era una guardiana. Una mujer que, en un solo día, había enterrado a su esposo, había sido públicamente humillada por la sobrina que crió como hija, y había desenterrado una verdad que reescribió toda su historia. Yo no era la misma. El dolor todavía estaba allí, profundo y real, pero ya no me definía. A su lado, había una nueva fuerza, una serenidad forjada en el fuego de la revelación. Finalmente, entendía. Y con el entendimiento, vino la libertad. El viaje de aquel día, que comenzó con una humillación devastadora, se estaba transformando en mi liberación. Ya no era la misma Elena. Y sabía, con una certeza que me calentaba el pecho, que lo que fuera que viniera a continuación, lo enfrentaría de pie. El progreso estaba hecho. Había pasado por la tormenta y llegado a un lugar de claridad. Ahora, la pregunta ya no era ¿por qué? Era ¿qué voy a hacer ahora? La respuesta a esa pregunta definiría el resto de mi vida.
La Elena que regresó a casa esa noche no era la misma que la dejó por la mañana. La transformación estaba completa. Estaba lista para el último acto de mi historia. Esa noche, por primera vez en 52 años, el silencio de la casa no me pareció sinónimo de soledad. Era un espacio. Un espacio para respirar, para asimilar la avalancha que había sido aquel día. Me senté en la mecedora de Arturo, no para buscar su consuelo, sino para ocupar mi lugar por derecho. Mi lugar en la historia. La mujer que se despertó temblando, sintiéndose hueca por dentro, había muerto en la capilla, junto con la mentira que la sostenía. La Elena que estaba sentada allí, en la oscuridad, sentía el peso de la verdad, pero era un peso que anclaba, que daba firmeza, no uno que hundía. La humillación que Valeria me impuso, esa frase cruel sobre el olor de la muerte, ya no quemaba como antes. La veía ahora no como un ataque personal, sino como el grito desesperado de un alma que nunca supo a qué lugar pertenecía. Su odio no era hacia mí, Elena, la mujer que la crió. Era por la ausencia de Lidia, la madre que nunca conoció. Comprender esto no borró el dolor de la herida, pero la limpió, le quitó el veneno de la culpa y la vergüenza que yo cargaba sin saber por qué. La conquista intangible, la primera de todas, fue esa paz que viene del entendimiento. Al día siguiente, no hice pan dulce. Rompí la rutina. Preparé un café fuerte y me senté en el patio, observando el sol nacer detrás de la sierra de Guanajuato. El aire frío de la mañana tenía el mismo olor a tierra húmeda de siempre, pero para mí era el olor de un nuevo comienzo. La gente que pasaba por la calle me miraba de una manera diferente. Ya no era lástima. Era una curiosidad respetuosa, casi una admiración. Vieron a la viuda frágil ser defendida, pero ahora veían a una mujer serena, sentada en su patio como una reina en su trono de mimbre. Fue allí, con la taza de café en las manos, que tomé mi primera decisión concreta. Volvería a abordar. No para vender a Juárez, no para pasar el tiempo, sino para contar mi propia historia, la historia que estuvo escondida durante medio siglo en la caja de jacaranda. Me levanté y fui al ropero, tomé la caja y la llevé a la luz del patio. La abrí de nuevo, y el olor a pasado ya no me asustaba. Ahora era la materia prima de mi futuro. Mis manos, que antes temblaban de debilidad, ahora estaban firmes, listas para sostener la aguja. Tomé el bastidor de madera y un trozo de lino blanco, el más puro que encontré. Elegí un hilo de seda azul pálido, del color del sobre de Lidia. Y comencé a bordar. No era una flor, ni un monograma. Era una espiral. Un símbolo del tiempo, de los secretos que se enrollan y que, un día, necesitan abrirse para encontrar la luz. Cada puntada era una palabra no dicha, una lágrima no llorada, un pedazo de la verdad que yo traía a la superficie. El antes y el después de mi vida estaban allí, en la aguja que subía y bajaba, cosiendo el pasado al presente. La noticia se extendió por Guanajuato como el viento de la sierra. Doña Elena ha vuelto a bordar. Doña Elvira pasó por mi banqueta y se detuvo, fingiendo arreglar una flor en su jardín. Sus ojos no disimulaban la sorpresa. Esperaba verme languidecer en el luto, pero encontró a una artesana concentrada en su obra. El respeto en su mirada fue una conquista tangible, más valiosa que cualquier palabra de consuelo. Ya no necesitaba la lástima de nadie. Mi dignidad estaba siendo tejida de nuevo, puntada por puntada, a la vista de todos. Al tercer día después del entierro, supe lo que tenía que hacer. No era un acto de venganza, ni de confrontación. Era un acto de liberación. Para mí, quizás, para ella también. Me senté a la mesa de la cocina, la misma donde Arturo tomaba su café, y tomé una hoja de papel de carta. Con la caligrafía un poco temblorosa por la edad, pero firme en la intención, comencé a escribirle a Valeria. No había acusaciones, ni reclamos. Solo estaba la verdad, desnuda y cruda como las piedras de nuestras calles. Mi querida niña, comencé. No la llamé hija. Hubo un tiempo en que el amor exigía el silencio. Hoy, creo que el amor exige la verdad. Tu historia no comenzó conmigo, sino con una mujer de inmenso valor llamada Lidia, mi hermana. Describí el amor de Arturo, su sacrificio al guardar ese secreto para protegernos. No pedí perdón, ni ofrecí disculpas. Simplemente presenté los hechos, como un mapa de un territorio que ella nunca supo que existía. Dentro del sobre, junto con mi carta, puse la carta original de Lidia. Y también la pequeña pulsera de plata con la inicial L, y el mechón de cabello castaño atado con la cinta. Eran las pruebas, las reliquias de su verdadero origen. Eran las respuestas a la rabia que la consumía. Fui a la oficina de correos de la ciudad, un edificio antiguo en el centro histórico, y envié la carta con un sentimiento de deber cumplido. El peso que cargaba desde que abrí la caja de bordado se fue junto con aquel sobre.
Las semanas que siguieron fueron de un profundo silencio del otro lado. Valeria no llamó, no escribió, no mandó recado. Pero este silencio era diferente al anterior. No era un silencio de desprecio, era un silencio de digestión. La imaginé leyendo las cartas, tocando la pulsera de su madre, intentando armar el rompecabezas de su propia identidad. La reacción externa más importante no fue un grito, sino un silencio ensordecedor, que me dio el espacio que necesitaba para continuar mi propia reconstrucción. Continué bordando en el patio todas las mañanas. La espiral de hilo azul dio paso a un árbol con raíces profundas y ramas que se extendían en direcciones inesperadas. Era el árbol de mi familia, con sus ramas torcidas y sus secretos enterrados en las raíces. La gente de la ciudad, al pasar, ya no miraba con curiosidad. Miraban con un entendimiento silencioso. Mi patio se convirtió en un punto de referencia, un lugar donde la resiliencia era visible, palpable. El padre Damián me visitó una tarde. Trajo un pan de elote y se sentó conmigo en el patio. No hablamos de Valeria, ni de las cartas. Hablamos de las violetas de Arturo, de las lluvias de verano que estaban por venir. Pero, antes de irse, miró mi bordado y dijo: «Tus puntadas nunca han sido tan firmes, Elena. Estás bordando con el hilo del alma». Y supe que él lo entendía todo. El respeto de aquel hombre bueno fue la confirmación de que estaba en el camino correcto. Reflexionando sobre todo, percibo el abismo entre la mujer que era y en la que me he convertido. La antigua Elena se definía por lo que los otros pensaban de ella: la buena esposa, la madre dedicada, la vecina discreta. Absorbía los dolores en silencio, por miedo a molestar. La nueva Elena se define por la verdad que conoce y sostiene. No teme al silencio, ni a la confrontación. Ha encontrado una fuerza que no proviene de la aprobación ajena, sino de la aceptación de su propia historia, con todos sus dolores y bellezas. Un día, mientras regaba las violetas, me di cuenta de que el olor a naftalina había desaparecido de mi vestido negro. No porque lo hubiera lavado, sino porque mi percepción de él cambió. Ya no era el olor de la muerte, como dijo Valeria. Era el olor de la preservación, de la memoria guardada, de la protección de un amor que atravesó décadas en silencio. Resignificar ese olor fue una de mis mayores y más íntimas conquistas. Fue transformar el arma de mi humillación en un símbolo de mi fuerza. El bordado del árbol quedó terminado. Al mirarlo, no veía solo un dibujo. Veía el camino recorrido. Las raíces eran Arturo y Lidia, la base de todo. El tronco era yo, firme, sosteniendo el peso de la historia. Y las ramas, incluyendo una que se alejaba un poco de las otras, eran Valeria. La obra no estaba completa. Había espacio para nuevas ramas, nuevas hojas. La historia no había terminado. Solo un capítulo, el más doloroso de todos, se había cerrado. Y. Este es el mensaje que quiero dejar a quienes me escuchan. La vida, a veces, nos empuja a un velorio de nosotros mismos, donde somos humillados y sentenciados por las palabras de otros. Dicen que somos viejos, que somos débiles, que nuestro tiempo ya pasó. Intentan definirnos con sus etiquetas crueles. Pero dentro de cada uno de nosotros existe una caja de bordado, un secreto, una verdad que solo nosotros podemos desenterrar. No tengan miedo de abrir esa caja. No tengan miedo de la verdad que contiene, por mucho que duela. Porque es en esa verdad donde reside nuestra verdadera fuerza. Es ella la que nos da la aguja y el hilo para coser de nuevo nuestra dignidad, para rediseñar el mapa de nuestra vida, puntada por puntada, con los colores que nosotros elegimos. La gente puede intentar decirte quién eres. Pueden gritar que apestas a vieja. Pero tu historia, tu valor, no están en su boca. Están en tus manos. En lo que haces con tu verdad. Mi viaje me enseñó que no importa la edad. Nunca es tarde para tomar la aguja y bordar un nuevo comienzo. Soy Elena Vargas de Montoya. Tengo 78 años. Y mi historia, la verdadera, apenas comienza a ser contada. Con mis propios dedos, con mis propios colores, con mi propia voz. Y no huele a muerte. Huele a vida, a resiliencia y al valor de ser quien realmente soy. Esa fue mi historia. O, al menos, el capítulo más difícil de ella. Hoy, cuando me siento en mi patio, con la aguja en la mano, ya no siento el peso del pasado, sino la fuerza que me dio. El dolor no ha desaparecido por completo, se ha transformado en una cicatriz, y las cicatrices nos recuerdan las batallas que ganamos, no las que perdimos. No sé si Valeria algún día me buscará. Tal vez sí, tal vez no. La puerta de mi casa, y de mi corazón, no está cerrada, pero tampoco está abierta de par en par esperando. Aprendí que mi paz no puede depender del viaje de nadie más. Tiene que ser mi propio bordado, hecho con el hilo de la autoaceptación. Si algo en mi historia te ha conmovido, si alguna palabra tuvo sentido para un dolor que cargas,
Cuéntamelo aquí en los comentarios. A veces, compartir el peso hace que se vuelva más ligero. Y si crees que alguien necesita escuchar esto, que necesita recordar su propia fuerza, comparte este video. Nunca se sabe a qué corazón podemos estar ayudando a remendar. Y si quieren seguir conociendo más pedazos de la vida y de las historias que aún tengo por contar, quédense por aquí. Será un gusto tener su compañía en mi patio. Al fin y al cabo, todos estamos tratando de bordar nuestro camino de regreso a casa, a nuestro interior.